malos pensamientos, son muchos los que tengo, no quiero estar con ellos. Creo en tu misericordia, creo en tu santa vida, que está llena de gloria. Ven a mi vida y sáname por favor, Sagrado Corazón. En nuestros corazones y llénalos de gracia como un jardín de flores. Eres nuestra esperanza viva, el justo entre los hombres, amor de los amores. Eres mi Dios, eres mi gran ilusión, Sagrado Corazón. Adelante, padre. Buenas noches. Bueno, muy bien. Bueno, muy buenas noches a todos ustedes, queridos amigos y amigas de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús Bucaramanga. Seguimos en los espacios de los martes en estos momentos de reflexión y de formación. Y hoy presentamos a ustedes un tema que creemos es muy relevante y tiene que ver con la educación de la fe de nuestros niños y jóvenes. ¿Cuántas veces yo en confesión o en dirección espiritual aparece este drama de papás o incluso de abuelitos totalmente atónitos por la indiferencia religiosa de sus hijos o de sus nietos, o de lo que ellos llaman, en su manera de decirlo, el ateísmo de ese joven o el ateísmo de ese muchacho, esa muchacha, y como tristes y como preocupados y angustiados, etc. Y entonces creemos que la catequesis, que lleva una experiencia hermosa de Dios, pues comienza en la casa, comienza en el hogar, y las edades primeras son realmente definitivas. Y de allí que Ender José, nuestro coordinador pastoral, pues tuvo esta brillante iniciativa de que tuviéramos este tema como un tema de formación para todos nuestros fieles, sabiendo de que los papás y los abuelitos y la familia como tal es la primera educadora en la fe de esos niños y jóvenes. Podríamos decir de una manera un poquito simplista, eduquemos en la fe al niño de hoy y no tendremos que reevangelizar al ateo del mañana. No sé qué tal sea esa frase, pero bueno, pero por lo menos pues, pensemos un poco esa responsabilidad que tenemos en los niños y jóvenes, que es una etapa tan decisiva. Entonces estamos muy agradecidos y bendecidos con la presencia de la doctora Teresita López, que lleva muchos años trabajando con base en la pedagogía de Montessori, un modelo educativo en la fe a los niños y jóvenes. Te le doy la palabra a Ender José, nuestro coordinador pastoral, quien va a presentar a nuestro conferencista y a dar inicio a nuestro espacio de reflexión de esta noche. Muy buenas noches, estimado padre Misael, Samuel, querida María Teresa. Hoy tenemos la alegría, como muy bien decía el padre Misael, de compartir un tema de importancia fundamental, tanto para la Iglesia como para el país, porque la puerta de entrada a la fe de los niños después del hogar es la catequesis. Muchas veces ignoramos lo que representa la catequesis para el hombre y para la mujer de fe. Al mismo tiempo que padres, que hermanos, que familiares en la fe deben ser catequistas. Y esto tiene un impacto directo en la vida pública, porque de acuerdo a las convicciones religiosas que adquiere el niño, así va a ser su actuar en la vida ciudadana, en la vida política, la manera de desarrollar sus relaciones sociales. María Teresa López González es una mujer con una amplia experiencia en la catequesis. Ella es educadora y guía Montessori.
ha trabajado muchos años directamente con niños de edad preescolar y como en la formación de educadores. Es catequista del Buen Pastor desde 1991 y formadora de catequistas desde 1995 en los 3 niveles, para niños de 3 a 6 años, de 6 a 9 años y de 9 a 12 años en las 2 modalidades, atrio y álbum. Yo soy el Buen Pastor. Ya Teresita nos indicará cuáles son esas modalidades. Los estudios que ella tiene es educadora preescolar por la Universidad de San Buenaventura, psicóloga por la Universidad Católica de Colombia, guía Montessori por el Centro de Estudios de Educación Montessori en México, formadora de catequistas para niños menores de 13 años por la Universidad Pontificia Bolivariana y la Asociación Colombiana para la Formación Religiosa Católica, formadora de catequista, modalidad álbum por la Universidad Pontificia Bolivariana y la Asociación Colombiana para la Formación Religiosa Católica. De manera que hoy nos daremos el gusto de escuchar a una mujer de fe y a una mujer que ha sabido de manera profesional y de manera muy vivencial transmitir esta fe a los niños y formar a catequistas, a futuros hombres y mujeres que son los responsables de transmitir la fe al nuevo pueblo de Dios. María Teresa, bienvenida. Muchas gracias por aceptar. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Padre Misael, muchas gracias, Ender. Yo también muy contenta de compartir con ustedes. Realmente la experiencia que puedo compartirles de muchos años, sí, como me presentaban, pues es una experiencia muy enriquecedora, porque el trabajar con los niños de ayudarlos en su relación con Jesús, pues es un privilegio y realmente siempre salgo enriquecida de cada encuentro que tengo con ellos. Sé que aquí hay personas, padres de familia, educadores, entonces ojalá que lo que yo les vaya a compartir pues sea para ustedes pues algo que les enriquezca. Realmente es algo que cada vez cobra más vigencia, o sea, siempre estamos oyendo que hay que comenzar los aprendizajes desde que el niño es muy pequeño, y que si va a aprender un idioma desde pequeño, si va a aprender un instrumento musical desde pequeño, y en la educación en la fe no nos podemos quedar atrás. Entonces, entre más temprano empecemos ese ayudar al niño en la relación con Jesús, en la relación con Dios, pues eso va a dar unas bases que lo van a acompañar toda su vida. Y así, de pronto en la adolescencia puede pasar que se alejen un poco porque el mismo medio les impacta y los llama a otras cosas, pues estamos seguros de que cuando sean papás van a querer ayudar a sus niños en la formación en la fe. Entonces, pues como Elder decía, yo pertenezco a COFORE, que es la Asociación Colombiana para la Formación Religiosa Católica, que tiene su sede, tiene un instituto aquí en Bogotá, donde precisamente lo que ayudamos especialmente es en la formación de catequistas, y pues trabajo mucho tanto con niños como con padres y con adultos en esta formación. Lo primero es como estar nosotros seguros de por qué es que hay que ayudar al niño en esta primera relación. Entonces, yo les voy a hacer a medida que vaya presentando unas diapositivas, pues vamos comentando aquellas cosas pues que nos pueden iluminar, más lo importante también es que les quiero, junto con el texto o con las explicaciones que nos puedan traer estas diapositivas, contarles experiencias vividas con los niños, porque los que más nos hablan de su necesidad de relacionarse con Dios son los mismos niños. Entonces, no es solamente el interés de un papá, de una mamá, de un maestro, de un catequista que quiera realizar esta labor, sino es la respuesta que van dando los niños, que nos van afirmando esa necesidad que tienen de esta relación con Dios. Entonces, el ser humano como tal tiene una tendencia a la trascendencia.
Y esa tendencia a la trascendencia la traemos con nosotros. Desde los primeros seres humanos, pues ellos ante determinados fenómenos se preguntaban por qué sucedían, o ante el origen de la vida y el final de la vida, trataban de explicárselo, y es porque hay una tendencia a la trascendencia muy grande. Y en los niños, pues aquí, esa tendencia la denominamos más como un potencial, el potencial religioso del niño. Es algo que él trae en él, pero que está en potencia. Luego necesita un adulto, necesita un ambiente, necesita algo que le ayude a que esa potencia se desarrolle y no quede dormido en su ser. Esto que yo les voy a compartir básicamente es fruto de investigación, ¿cierto? Entonces, pero lo primero es, antes de comentarles la investigación que se ha dado en este sentido, es reconocer cómo es Jesús mismo el que nos muestra como modelo del reino a los niños. Y cuando Él dice, dejen que los niños vengan a mí y no se le impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios, y yo os aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él, es porque Jesús ve algo especial en los niños. ¿Y qué es lo que ve Jesús en los niños? Muchas veces nosotros decimos que su inocencia, que su pureza, y sí, eso también lo ve Jesús, pero también ve su docilidad, su confianza, su amor incondicional, como un niño ama de una manera que muchas veces los adultos no sabemos amar. Entonces, vamos a ir mirando qué es eso que ve Jesús en los niños para mostrárnoslo como modelo, porque esa es, en su palabra, es él mismo el que nos dice cómo el niño es puesto aquí frente a nosotros para que nosotros nos parezcamos a él. Entonces, para poder tratar de comprender ese potencial religioso de los niños, pues tratamos de que sea el mismo niño quien nos hable, ya que hay una frase muy bonita de una investigadora de este potencial religioso del niño, que nos dice que Dios y el niño se entienden, y cómo en el niño existe una sensibilidad especial hacia lo religioso. El niño tiene una necesidad muy grande, más grande que la de muchos otros eh, seres, una necesidad de amor. Y esa necesidad es porque él mismo está lleno de amor. Por tanto, su necesidad de ser amado no depende tanto de una carencia que necesita ser satisfecha, sino más bien de una riqueza que busca que algo le corresponda. Y esto nos lo dice Sofía Cavaletti, quien es una de las iniciadoras propiamente de la catequesis del Buen Pastor. Y entonces esa necesidad de amor que busca una riqueza que le corresponda, es Dios precisamente quien llena. Y la llena porque es una exigencia vital que el niño tiene de relación. El niño, para vivir, necesita una relación, que inicialmente está pues la relación primera con su mamá, generalmente será, y que dependiendo de esa relación, pues se va a crear es una confianza básica en el ambiente y una confianza básica en sí mismo, y que al ir descubriendo él también la realidad de Dios, pues va llenando esa satisfacción porque es una relación que supera la relación humana. Pero para poder penetrar como en este misterio del potencial religioso del niño, se ha necesitado muchísima observación, y de parte de nosotros y de ustedes que están como entrando en este tema, puede que ya algunos lo hayan estudiado, pero digamos desde esta visión nueva de María Montessori y de Cavaletti y Gobi, eh, esa observación de parte del adulto es la que nos va permitiendo que el mismo niño
sea el que nos revele su relación con Dios. Y esta experiencia, pues precisamente la tuvieron dos observadoras y amantes de los niños italianas, Sofía Cavaletti y Gianna Gobi, quienes ya no están con nosotros, ya nos acompañan desde el cielo. Gianna Gobi murió en el 2001, Sofía Cavaletti en el 2011, y ellas en Roma desde 1954 trabajaron con niños en este campo religioso y tomaron como punto de partida las experiencias que había tenido María Montessori, también italiana, quien desde 1915 en Barcelona observó esas manifestaciones de carácter religioso en los niños con que trabajaba. María Montessori pues se fue una gran pedagoga del siglo XX, quien descubrió toda una visión nueva del niño, fue una revolucionaria en la educación y que hoy en día sigue vigente su visión del niño y antes pareciera que ha tomado más fuerza porque no ve al niño, o sea, porque ve al niño más en toda su dimensión humana y espiritual. Y ella, esa experiencia en Barcelona que tuvo, fue de lo primero que ella encontró y como estaba creando todo un método de educación en Barcelona, cuando puso a los niños en contacto con la realidad religiosa, ella descubrió que ahí estaba el fin de su método, en poder ayudar al niño a que con este método educativo que proporcionaba control de movimiento, silencio, concentración, trabajo, ella dijo, el fin de mi método lo he encontrado al ver este carácter religioso en los niños con los que ella trabajaba. La doctora Montessori, precisamente, en uno de sus libros, a ver que me acuerdo cómo se llama, bueno, hay uno que se llama La Santa Misa explicada para los niños y hay otro que se llama El niño en familia. Ella relata que una vez tenía en sus brazos a una niña de 18 meses, o sea, muy pequeña, recién estaría caminando y hablando, estaba ya perfeccionando ese movimiento de caminar y el lenguaje. Y dice ella que cuando comenzaron a sonar las campanas del mediodía, María Montessori dijo lentamente, Dios te salve María, llena de gracia. Y la niña le dijo, qué bonito, dilo otra vez. Y así la oración, por petición de la niña, fue repetida varias veces. María Montessori repetía las mismas palabras y las decía con cierta solemnidad. Y dice que al final esta chiquita le dijo, qué bonito, se lo voy a decir a mamá. Es decir, que en estas palabras la niña encontró algo especial, palabras diferentes a las que ella podría haber oído y seguramente que el sonido de las campanas pues también le llamó muchísimo la atención. Entonces vamos a mirar que este potencial religioso del niño tiene unas características y lo dividimos entre los niños menores de 6 años y niños mayores de 6 años, porque en esta edad primera de los 6 años se ha considerado que es la edad de oro en la relación con Dios. Lo que pasa es que no la conocemos y no sabemos cómo ayudar a esta relación. Pero ¿cuáles son las características de este potencial religioso? La alegría de la relación con Dios, los conocimientos misteriosos que el niño manifiesta, una capacidad muy grande de ver lo invisible, su gran capacidad de oración, la esencialidad, el ser metafísico, es decir, que es capaz de ver más allá de lo que los sentidos le permitan, y también su capacidad evangelizadora. Pues vamos a decir una pequeña cosa de cada una de estas características, porque como les decía, no son muy conocidas. Entonces decimos algo de ellas y yo les comparto alguna vivencia
que hayamos tenido con niños menores de 6 años, en donde se evidencia este potencial religioso de los niños. Entonces, de la alegría de la relación con Dios, pues decimos que es una edad de oro por ser un periodo de desarrollo en el que el niño puede vivir el gozo de esta relación sin preocupaciones. El niño es libre de preocupación y cuando se le invita a un encuentro con Jesús, en un ambiente preparado, en un pequeño rincón de oración, bueno, dependiendo de las posibilidades. Aquí vemos a un niño en el atrio lo llamó María Montessori como un lugar donde el niño encuentra cosas del templo de su tamaño, proporcionadas a él y para su trabajo, y cosas de la escuela. Es un lugar intermedio entre el colegio y el templo, donde el niño, el catequista le da ciertos anuncios del evangelio o de la liturgia, y el niño va a poder después ir trabajando con material concreto que le, le, le permite volver sobre ese anuncio que el catequista le dio. Entonces, por ejemplo, ahí vemos la foto de un niño trabajando con un material con el que se le anunció la última cena de Jesús. Entonces, esta edad de oro, el niño vive gozoso, sin preocupaciones, esta primera relación. Esta alegría la demuestra el niño cuando es secundado en esta atracción hacia Dios. Hay una alegría que lo pone en paz, que lo hace sereno y tranquilo, y que después de su trabajo en la catequesis, de la oración o de la misa, pareciera que ellos quisieran prolongar esa experiencia y continúan con cierto recogimiento, de pronto cantando canciones de Dios y con una alegría intensa y serena. Una alegría que, si es un ambiente preparado, de silencio, de tranquilidad, de poder dar el anuncio del Evangelio con la palabra de Dios y ayudarla a meditarla con preguntas muy acordes al niño, pues son, son lugares o momentos que el niño quisiera prolongar. Yo les cuento que, por ejemplo, había una niña llamada Juliana, y Juliana estaba en el jardín infantil donde hay un atrio, hay un ambiente preparado para la formación religiosa de los niños, en donde se hace la catequesis. Y esta niña Juliana, de 3 años y medio, le preguntaba a su abuelita todos los días que si hoy era lunes. La abuelita un día llegó al jardín infantil a golpear y a preguntar qué es lo que pasa qué es lo que pasa aquí los lunes, que Juliana quisiera que todos los días fueran lunes. Y lo que pasaba era que el lunes era el día de su catequesis. Cuando el lunes era festivo, esta chiquita pedía en el jardín que se hiciera la catequesis el martes. O sea, ella decía, yo quiero ir al atrio, quiero ir a mi encuentro con Jesús. Entonces es como un deseo del niño de poder querer estar con los otros, de encontrarse con Jesús. Otro pequeño de 3 años que llegaba con su mamá al atrio le decía, me gusta mucho venir aquí. Y otro, Juan Diego, un día estaba jugando en la casa de sus tías y una de ellas se despide porque va a ir a misa y él le dice en su media lengua, misa, misa, y sale corriendo donde la mamá y le dice, mamá, misa, yo juicioso. Entonces, como si a los niños se les le permitimos ese contacto con la realidad religiosa, ellos la gozan. Y entonces estos chiquitos, también me acuerdo de una niña, de Laura, que ella veía, todos los días había catequesis, pero era con un grupo distinto cada día. Y ella veía que había fila de niños para entrar al atrio y ella iba y se hacía la fila. Entonces se le decía, no, Laura, hoy no es tu día, hoy tú no tienes atrio, puedes irte a tu salón. O se ponía a llorar,
o la contentábamos diciéndole, bueno, ¿sabes? Entra al atrio, vas al rincón de oración, saludas a Jesús y tal día vas a venir con tu grupo y con tu catequista. Pero era muy chiquita, era la más chiquita del grupo y tenía ese encanto y esa felicidad de poder estar con Jesús. El niño, por tanto, ha demostrado una apasionada atracción ante el hecho religioso, hasta el punto de olvidar y descuidar las cosas que se supone le son más agradables. También en esto, en un preescolar, los niños salían a un parque a jugar y pues era el tiempo que les encantaba salir al parque. Pero en algunos días tenían la catequesis y tenían que entrar del parque para su catequesis y los demás se quedaban en el parque. Pero la catequista iba, los llamaba, hacían la fila para entrar. No había un solo niño que se opusiera. Y veíamos cómo cuando había música, inglés o alguna otra actividad de otra área y teníamos que retirarlos del parque, más de uno todavía no queremos seguir en el parque. Entonces es como esa atracción tan grande que los niños pequeños sienten hacia lo religioso. Los niños pequeños también pareciera que tuvieran unos conocimientos misteriosos y es una realidad que en el campo religioso los niños saben cosas que nadie les ha dicho. Una pequeña de un grupo, la más pequeña de todas, llamada Laura Giselle, estábamos viendo la geografía de Israel. Entonces todos nosotros nacimos en un lugar y Jesús nació en un lugar, nació en Belén. Vamos a ver, fulanita, bueno, íbamos nombrando cada niño, tú dónde naciste, en el hospital de Suba, en Bogotá, en mi casa, bueno, decían diferentes respuestas. Y a esta chiquita Laura Giselle, ¿y tú dónde naciste? En Dios. Bueno, la catequista volvió y le preguntó, ¿dónde naciste? Y ella, en Dios. Entonces la catequista siguió preguntándole a los otros niños y por tercera vez, cuando terminó de preguntar a todos, volvió y le dijo, ¿y tú, Laura Giselle, dónde es que naciste? Y ella, en Dios. Hasta que la catequista dijo, bueno, pues esta niña sabe muy bien que viene de Dios, yo ya no le pregunto más. Para ella era evidente que venimos de Dios. Otra característica es la capacidad de ver lo invisible. Los niños penetran sin el menor esfuerzo más allá del velo de los signos y ven con facilidad el significado trascendente como si no hubiera una barrera entre lo visible y lo invisible. Y aquí me acuerdo de un sacerdote que en Bogotá, cuando hablábamos de estas cosas en su parroquia con los catequistas, él decía, los niños tienen ojitos sacramentales. Y me encantaba esa expresión porque es verdad, los niños son capaces de ir más allá del signo, ¿no? Para ellos la presencia de Jesús en la Eucaristía es evidente. Ellos todavía no tienen su mente razonadora de preguntarse cómo ocurre todo, sino que su mente, que es una mente absorbente, dice María Montessori, captan perfectamente que en el pan y en el vino está Jesús, el buen pastor. Todo él quiere ser alimento para sus ovejas. Y eso es impresionante, esa capacidad de ver lo invisible. Alguna vez una niña, al ver el cirio pascual encendido, se acerca y le dice a otro niño, mira, nos está mirando. La catequista había hecho con ellos la celebración de la luz en Pascua, donde presenta el cirio pascual y les dice que ese cirio grande y bonito representa a Jesús resucitado. Y esta chiquita se sintió mirada por Jesús resucitado. Cuando damos catequesis, con la catequesis del Buen Pastor, pues presentamos mucho la unidad de la Biblia con la liturgia. Y entonces presentamos signos de la misa para que los niños vayan conociendo cómo con un movimiento que hace el sacerdote de sus manos, con unas palabras que acompañan ese movimiento, está pasando algo grande en la misa. Y entonces ellos van intuyendo y van empezando a leer los signos.
Y con esta capacidad de ver lo invisible, pues se hace mucho más fácil. En eso, una niñita de 4 años en Ecuador, la catequista le presenta el bautismo como ese día en que todos recibimos la luz de Jesús resucitado, bueno, y muestra una vestidura blanca y les dice que la vestidura blanca muestra por fuera cómo está nuestro corazón cuando recibimos la vida de Jesús resucitado. Y esta chiquita de 4 años y medio dice, ah, entonces la vestidura blanca es el uniforme del reino de los cielos. Estaban conociendo las parábolas del reino que se les presentan a los pequeñitos, la semilla de mostaza, la perla preciosa, y esta chiquita relacionó el bautismo, el reino, y dice, la vestidura es el uniforme del reino de los cielos. Por eso es que a veces nosotros como catequistas de estos pequeños sentimos que ellos nos catequistan a nosotros. O sea, las capacidades tan grandes que tienen hacen que nos muestran a nosotros y nos hacen descubrir cosas que en nuestra mente no se nos hubieran pasado por ella, ¿cierto? Cuando el niño recibe un anuncio acorde a su edad, porque lo que ha hecho la catequesis del Buen Pastor es como investigar que Dios en su grandeza, hay tanto de Dios que podemos anunciar a los niños. Lo que ha hecho la catequesis es descubrir qué aspectos de Dios satisfacen las exigencias del niño en sus diferentes etapas. ¿Qué le tenemos que anunciar de Dios a los niños de 3 a 6 años? ¿Qué les anunciamos de Dios a los niños de 6 a 9? ¿Qué de 9 a 12? Y bueno, ya ahora estamos trabajando también de 2 años y medio, o sea, decimos de 2 y medio a 6 años. Cuando se les da anuncios de acuerdo a su desarrollo evolutivo, vamos viendo que tienen una capacidad de oración muy grande, ¿cierto? En cuanto a su disposición, cuando los invitamos a la oración, pero no una oración dicha de memoria, aprendida, repetida de la que hace tu papá, su mamá, sino que es una oración que surge de su corazón, siempre están muy dispuestos a orar, son muy espontáneos y la oración de ellos es más de alabanza, de agradecimiento y son expresiones de amor. Ellos no piden, ellos dan gracias. Isabel, una niña de 2 años y medio, después de que le dimos a conocer el texto de la Anunciación y lo meditamos con ellos y lo ilustramos con un material concreto que tiene una casita y que tiene la imagen de un ángel y la imagen de la Virgen y una paloma que representa al Espíritu Santo. Isabel, esta niña de 2 años y medio, después de conocer este texto bíblico, se arrodilló en el rincón de oración y oró de esta manera. Dijo, gracias María, te quiero mucho. Eres muy linda y es muy lindo Jesús. Gracias por tu hijo. Gracias por tu esposo. Juanita, de 3 años, también frente a un crucifijo con Jesús resucitado, dice, Jesús, tu amor es muy lindo. Te quiero mucho. María es bonita. Te quiero. Juan José, de 6 años, escribió esta oración en una Pascua, después de que hicimos la celebración de la luz con ellos. Él escribió, el Señor resucitó, viva, aleluya, Él es mi salvación y mi pastor. En verdes prados me hace reposar y es mi luz, y me dio la vida, me conduce a aguas tranquilas. Fíjese cómo pone su vida, mezcla salmos, el Salmo del Buen Pastor, que en alguna ocasión, después de conocer la parábola, nosotros les damos solamente un versículo del Salmo y meditamos y cantamos y oramos. Otro día, en otra Pascua de otro año, seguramente él conoció
ese salmo que dice, el Señor es mi luz y mi salvación, solo ese versículo. Y fíjese cómo ya hace propia su oración, pero tiene un vocabulario de oración. Y es porque nosotros les podemos dar ese vocabulario de oración, pero no como fórmulas a memorizar, sino como lenguaje que él en su propia oración va a poder expresar. Uno, después de estos niños, después de oír las oraciones de estos niños, para uno como catequista es bello irse con esta oración, hacer su oración al Santísimo, por decir algo, y poderle repetir como este niño que después de que en el rincón de oración presentamos una tarjetica que decía, ven Señor a visitarnos con tu paz. Este chiquito hasta se inventó una canción y le puso tonada y le cantaba, Jesús está en nuestro corazón y nosotros estamos en el corazón de Jesús. Otra característica muy importante es la esencialidad, que nos dice precisamente, Sofía Cavaletti nos dice cómo la vida interior del niño es profundamente seria y sin rebuscamientos. Él es esencial y lo demuestra a través de la oración y de la respuesta de gozo y contemplación cuando el anuncio es dado de manera esencial, sin infantilismos. Y esto sí que es importante para nosotros como adultos. El mensaje más grande que nosotros podemos darle a un niño es que Jesús murió y resucitó. Ese es el querigma. Y los niños pequeños son capaces de las grandes cosas. Entonces, es muy importante que nosotros no infantilicemos, porque a veces con los niños, porque son niños, entonces la Virgencita María, el niñito Jesús, todo como que lo hacemos más chiquito, siendo que la realidad de Dios es inmensamente grande. Entonces, si nosotros estamos convencidos de que el niño es profundamente serio en su vida interior y que no requiere de nosotros tanta explicación y tanta arandela, sino que al contrario le demos las cosas tal como nos las ha dado Dios a nosotros en su palabra, pues eso es lo que va a permitir una mejor relación con Él. Entonces la esencialidad es muy exigente para nosotros, porque a veces nosotros adornamos con nuestras palabras la palabra de Dios. Y eso hace muchas veces perder al niño. Mientras que si nosotros presentamos la palabra tal como la dijo nuestro Señor, el niño es capaz, ¿no? Y entonces también nos dice Sofía que las grandes verdades del Evangelio son las que hay que darle al niño pequeño. Y por otro lado, el niño también tiene una gran capacidad evangelizadora. El niño experimenta gozo y ese gozo que él experimenta en el anuncio, al recibir el anuncio, al tener el encuentro con Jesús en la catequesis, eso lo lleva a anunciar con libertad y rapidez lo que ha recibido como anuncio. Y me llama mucho la atención esta foto de este niño que está en un rincón que tenemos en el atrio, que es el rincón de la Biblia, que si ustedes se fijan es una Biblia, es la Biblia, no es ni la Biblia de los niños con historietas que les pueden llamar la atención a los niños, no, es la Biblia, ni siquiera tiene dibujos, sin embargo ellos pasan sus hojas con gran respeto y solemnidad. Y para ver esa capacidad evangelizadora, me acuerdo especialmente de una chiquita, Manuela, pues los papás decían que ellos eran ateos, que realmente pues la niña entraba al jardín infantil, que si teníamos esto de la catequesis, pues bien, que la niña entrara, pero pues que ellos en su casa nada. Pues una de las primeras presentaciones, anuncios que damos a los niños es el libro de la Biblia, donde están los secretos de Dios. Y esta niña Manuela, nos contó la mamá después, que había llegado a su casa, había cogido el directorio telefónico, que aquí el directorio telefónico de Bogotá pues es una cosa muy grande, muy gruesa, y que ella había cogido hoja por hoja
que había empezado a pasar. La Biblia, el libro de los secretos de Dios. La Biblia, el libro de los secretos de Dios. Y increíble cómo esta niña gozaba tantísimo la catequesis, a tal punto que pidió ser bautizada, porque ella sentía pues esa sed de Dios tan grande y ahí encontró un lugar que le calmaba esa sed de Dios. Entonces fue lindo porque toda la comunidad de los niños pudo participar en el bautizo de Manuela. Bueno, y entonces vemos cómo los niños llevan la noticia a su casa. También Camila, una pequeña de 4 años, había bautizado a una compañerita, a Laura, y en el atrio pues hicimos alusión, Laura fue bautizada, que le regaló Dios a Laura, mira, le regaló su vida de resurrección, y entonces ella recibió la luz de Jesús resucitado y el agua para que tenga mucha vida. Bueno, todo lo que vamos anunciando del bautismo, pues esta niña Camila se fue a su casa y le dijo a la mamá, textualmente, porque la mamá después llegó a golpear y a decirnos, y le había dicho, mamá, necesito que me bautices, pero ya. Es decir, sintió el afán de yo no tengo estos regalos, no tengo este gran regalo que es la vida de Jesús en mí. Entonces, es esa capacidad evangelizadora que llega muchas veces a los papás a que van a preguntarnos cómo es esto, qué pasó, y a veces nos piden, mire, lo mismo que hacen con los niños, háganlo con nosotros, porque somos muy ignorantes tanto en la palabra de Dios como en la liturgia, en conocer la misa, en conocer los sacramentos. Hablar de ese potencial religioso del niño de 3 a 6 años o de 2,5 a 6 años, menor de 6 años, mejor decirlo así, pues eso es un gozo muy grande porque Dios nos ha dado este regalo de poder compartir con ellos y de anunciarles la persona de Jesús y ver cómo eso satisface su vida. Con los niños de 6 a 12 años también sigue este potencial religioso porque no es que el niño ya lo pierda, digamos que la edad de oro es menor de 6 años, pero aquí el niño puede ser que ya inicie su formación catequética o puede ser que ya venga de estos 3 años de vivencia en la catequesis, que lo hará mucho más gozoso, pero igual también hay un potencial que tiene estas características. El gozo sigue siendo una característica. Los niños aman ir a la catequesis. Hace poquito con un grupo que empezamos este año y de manera virtual, entonces eso era un reto. Personalmente yo sentía que eso no iba a poder hacerlo, pero pues con el párroco pues él decía, no sabemos hasta cuándo va a ser esto, miremos cómo lo podemos hacer. Y pues uno ve estos niñitos, se supone que es el domingo a las 10 y desde 10 para las 10 ya están conectados. Entonces uno dice, pues hay un gozo en ellos, descubrir la grandeza de Dios produce mucho gozo. También ellos tienen una capacidad metafísica, entonces la lectura de los signos, aunque es distinta a los niños pequeñitos, pero también se manifiesta en ellos y les gusta conocer muchas cosas de los signos litúrgicos. Les gusta como saber qué significado tiene el color, qué significado tiene en la reconciliación, el gesto de la imposición de la mano del sacerdote sobre el niño, porque la absolución, todo esto satisface también sus inquietudes y también son muy esenciales y ellos son exigentes con nosotros. Sofía Cavaletti dice que cuando nosotros dejamos de ser esenciales, ellos rápidamente se desconectan y entonces se aburren y dirán alguna cosa para que el catequista vuelva a ser más, más esencial en el anuncio que da. Las características del niño de esta edad pues son distintas del pequeño, entonces también hay que anunciarle algunas cosas diferentes
o temas diferentes que estén más acordes con la necesidad que él tiene de, de, de luces para sus comportamientos, porque está en la etapa de la formación de la conciencia. Entonces, qué mejor que sea el Evangelio, las parábolas que Jesús enseñó sobre el buen samaritano, sobre el fariseo y el publicano, que presentan maneras de comportarse, o también las máximas de Jesús, los consejos de Jesús. Todo esto teniendo en cuenta que sí, con todo, en esta edad es todo cristocéntrico, es centrado en la persona de Jesús. Realmente solo después de los 9 años es que se empiezan algunos temas del Antiguo Testamento, porque la idea es que, como dice San Juan Pablo II en el documento de catequesis Traende, que la catequesis esté centrada en Cristo. Y pues Cristo nos lleva al Padre, y por eso es cristocéntrico trinitaria, porque también está la presencia del Espíritu Santo, pero básicamente es Nuevo Testamento. Entonces, las máximas de Jesús de amar al enemigo, de cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto, perdonarás no solo 7 veces, sino 70 veces 7, son temas que ya en esta edad son muy importantes. Ellos tienen una alegría profunda cuando les meditamos y les anunciamos, cuando meditamos con ellos y les anunciamos el amor fiel de Dios, porque como está en esta etapa de la formación de la conciencia, él ya siente que hay cosas que no hace bien, entonces que le anunciemos que Dios es fiel, eso les da mucha alegría, así como a los chiquitos les anunciamos que Dios protege, que Dios cuida, que Dios ama. Entonces ellos también en su relación con Dios están felices, con una felicidad intensa y recogida que los pone en paz y que tiende a difundirse. En la catequesis nosotros con ellos, el ambiente es un ambiente de mucho silencio, para que ellos no solo, o sea, reciben el anuncio, nosotros anunciamos la palabra, la meditamos con ellos y después tienen un tiempo de trabajo donde el maestro interior les va revelando más de su persona. Entonces ahí vemos a un niño trabajando con un material de la parábola de la perla preciosa, donde está el mercader, donde tiene cofrecitos con perlas y tiene una perla que es la que lo enamora y que va y vende todas para quedarse con esa. Entonces el niño en ese tiempo de trabajo es el tiempo de tener ese contacto con el maestro interior. Bueno, decíamos cómo la esencialidad también es muy importante en esta edad para poder captar el misterio en su profundidad. Ya ellos, como se mueven más en el tiempo, entonces también trabajamos la historia del reino de Dios y cómo esa historia empezó en la creación, vivimos la redención, hay unas páginas blancas que escribimos y que Dios nos da la libertad de escribirlas con Jesús o sin Jesús y que estamos esperando una segunda venida de nuestro Señor y que hay un tiempo o un momento culminante de la historia que es la parucía, cuando Dios va a hacer todo en todo. Y eso, ese anuncio para los niños de esta edad, pues eso es un anuncio que por su apertura al universo, al cosmos, a la historia, pues los captura y los conecta muchísimo con nuestro Señor. Entonces también nos dice que los temas tratados con ellos deben ser pocos, esenciales, unitarios, y que ellos nos piden ayuda para detenerse sobre estos temas a través de actividades que lo involucren en el trabajo. Entonces el dibujo, el escribir oraciones, el hacer sus propios textos. Entonces no es que los obliguemos a que copien una parábola, sino que el niño que le llamó la atención esta que conocimos, pues la puede copiar. El otro dice, no, yo quiero mejor en esto, que puede ser que lo hayamos visto hace un mes, pero a él le sigue calando en su mente y en su corazón y él quiere detenerse más en ese anuncio.
Y tiene esa capacidad metafísica en el sentido en que también quiere trascender, y el niño se plantea muchas preguntas que nos hacen ver esta capacidad, ¿cierto? Entonces es el niño que empieza a preguntarse quién es Dios, dónde estaba yo antes, qué es la vida, con quién estaba Dios antes, quién creó a Dios. Entonces todas estas preguntas él se las está haciendo porque su mente ya es una mente que razona, y cuando va encontrando respuestas a esas preguntas, no porque le demos nosotros directamente la respuesta, sino porque en los anuncios que damos de nuestro Señor, ahí el Blas va encontrando, pues es una alegría maravillosa, y es como esa sonrisa, esa satisfacción que le va dando a él el ir encontrando respuesta a sus propias preguntas. Entonces, pues todas estas características propias de estos niños que decimos, nosotros trabajamos básicamente hasta los 12, 13, incluso hay niños que piden continuar en su proceso de formación cristiana porque ya empiezan a hacer un grupo con sus compañeros, ya hacen alguna misión de servicio, siguen meditando la palabra. Entonces, ese es como el proceso de iniciación cristiana que vivimos con los niños a través de la catequesis del Buen Pastor. Entonces, como conclusión, pues uno podría decir, bueno, nos preguntábamos al principio por qué Jesús presenta al niño como modelo, ¿no? Y entonces, si Jesús nos presenta como modelo al niño, al pequeño, y conocemos su gran potencial religioso, que desde la primera infancia lo tiene a flor de piel, pues uno vale la pena preguntarse cuándo es que debemos empezar a anunciar estas grandes verdades del Evangelio al ser humano para ayudarle en su relación con Dios. ¿Cuál es nuestra tarea a realizar para responder a la llamada que nos ha hecho nuestro Señor con sus pequeños? Y valen la pena nuestros esfuerzos de observar, de estudiar, de orar, para prepararnos día a día en este servicio. Son preguntas que de alguna manera la experiencia nos va dando respuesta, y de pronto para ustedes hoy se las puedan empezar a hacer y saber que realmente la tarea que tenemos como padres, yo no soy mamá, pero he acompañado a muchas mamás y soy tía, y con mis sobrinos y con mis sobrinos nietos, pues uno trata de, en la medida de lo posible, pues también ayudarles en esta relación con Dios. Entonces son preguntas que ojalá ustedes se hagan y se preparen, porque definitivamente es también lo que uno concluye de todo esto es que la tarea de evangelizar, de catequizar, es una tarea muy seria, muy responsable y que requiere de preparación. A veces podemos improvisar y nos puede salir bien, pues qué maravilla, como a veces podemos de pronto improvisar y no dar el anuncio más adecuado a los niños y podamos hacer daño. Lo que queremos es que los niños tengan una relación con Dios muy sana, muy de lo que es Él, que es todo amor. Entonces, yo creo que con esto pues ya ustedes podrían hacer preguntas o comentarios, y lo que yo pueda responder con mucho gusto, esperemos que lo podamos hacer. Muchas gracias, María Teresa. Muy interesante lo que nos ha planteado. Sí tengo algunas preguntas respecto al tema, y hay algo que me llamó la atención, una frase de las diapositivas que usted presentaba, donde dice que el adulto debe ser muy observador para que el niño sea quien nos revele su relación con Dios. Es decir, el niño no es un sujeto pasivo de la catequesis, pero ¿cómo dejar que el niño nos revele su relación con Dios? ¿Qué significa
significa esto para un catequista, para un padre de familia? Porque estamos acostumbrados a sentar al niño y transmitirle unos contenidos, unos conocimientos. Como que somos, no creemos que el niño pueda saber algo o tener una experiencia de Dios. Por un lado implica mucha humildad y por otro una capacidad de observar muy grande, porque significa tener paciencia y ser capaz de captar detalles en el niño que podrían pasar desapercibidos a simple vista. ¿Qué consejo daría usted para que el papá, la mamá, los maestros de religión, los catequistas puedan agudizar esa capacidad de observación y al mismo tiempo no agobiar al niño con conceptos o contenidos, para que saque lo que lleva dentro, que por su propia naturaleza tiende a ser trascendente? Pues sí, yo creo que la observación es un arte, también es una técnica, y un poco lo que desde María Montessori se veía era como que tenemos que hacer como una observación científica. Esto lo que usted ha dicho, se requiere mucha humildad, pero uno podría decir es como, pongamos al niño digamos, alguien que tenga un niño pequeño, solamente dejar una imagen de Jesús resucitado, de la Virgen María, a su altura, no que tenga que así levantarse mucho, sino a su altura, y ponerla y uno observar qué reacción tiene ante ella, ¿no? Un día querer entrar al templo, y es que a veces entramos al templo y de plano estamos dándole al niño miles de instrucciones de cómo portarse en el templo. Entonces vayamos, cuando el templo esté abierto, pero no estén en ninguna celebración, y entremos con él y vayamos junto a él, pero nos detenemos donde él se detenga, observamos qué observa, si él nos pregunta algo, vemos cómo le podemos responder. O sea, es como seguir al niño, ¿sí? María Montessori nos decía mucho, sigan al niño, porque generalmente es lo contrario, que el niño siga al adulto. Y de pronto, cuando hablemos de Dios, pues en la medida en que vamos conociendo qué es lo que tenemos que anunciar de Dios, pues, cuál es la respuesta de Dios, en qué se detuvo, qué detalle le llamó la atención. Ellos son los maestros de observación. Yo antier fui a una chiquita de entrar a una mamá con su niña que debía tener unos 3,5, 4 años. La mamá se arrodilló frente al Santísimo, la niñita se fue hacia donde estaba el altar, y junto al altar estaba la imagen de la Virgen grande. La niñita en las escaleritas del altar se arrodilló, estuvo ahí 2 minutos, le hizo como un besito, le mandó como un besito a la Virgen y se volvió. Entonces uno dice, ¿qué le habrá dicho a la Virgen? ¿Y qué le habrá dicho a la Virgen a ella, cierto? Porque pues, son pequeños gestos, pero la mamá siguió en su oración tranquila, y la niña estaba el templo, que solamente era una capilla más bien pequeña y solamente estaban ellas y yo. Entonces pues no hubo ninguna interrupción. Entonces a veces esos contactos en lugares sagrados, pues es bonito que el niño a su ritmo los vaya conociendo, y ya cuando después va a una celebración, pues ya es un lugar familiar, ya es el lugar donde ve una cantidad de gente. Bueno, ahorita pues los templos no tienen tanta gente, pero yo creo que esa habilidad de observar que tú anotas es muy importante, pero toca desarrollar, es cierto, requiere mucha paciencia de parte nuestra. Muchísimas gracias, María Teresa. Un dato que tomamos muy poco en cuenta, y quizás a veces los niños se resienten en la celebración eucarística porque no se les permite libertad en su relación espiritual, sino que sus normas, tienes que estar callado, no te puedes mover, tienes que estar estático, y el niño no entiende por qué. Quizás esa es precisamente cargarlo de normas puede ser cortarle las alas en el plano de la fe, y sin darnos cuenta, al creer que lo educamos,
le estamos matando su capacidad mística, ¿no? Y eso pues es parte también de nuestra responsabilidad como agente de pastoral, como padre de familia, como catequistas. No sé si el padre Misael o Samuel tienen preguntas. Sí, Ender, gracias. Aquí estoy mirando, nos están saludando por las redes. Tenemos a nuestros catecistas en pleno aquí, el tren de la palabra. Tenemos aquí Sofía Sánchez, Elizabeth Sánchez, de la palabra, Sara Sánchez, Nata Gómez, Elcita Triana, Nubia Briceño, Carmen Elisa Galán. Nos están saludando. Les ha parecido muy inteligente, muy interesante la conferencia. Aquí nos está diciendo, nos hace una preguntita Lucero Carreño, dice: ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos? La importancia de orar en la adolescencia, o sea, ¿cómo podemos mostrar a nuestros hijos la importancia de orar en la adolescencia sin que se sientan obligados? ¿Cómo hacerlo? Es la pregunta de Lucero. Sí, pues yo creo que ha dado ella un poco en la clave de que sin que se sientan obligados, ¿no? Yo creo que con el adolescente que está viviendo una etapa del desarrollo que es una etapa crítica, ¿cierto? En donde no es niño, pero tampoco es adulto, donde a veces quiere que se le trate como niño y otras veces como adulto. En la medida en que de pronto le demos un poco de libertad, vamos a orar, ¿quieres unirte a nosotros? ¿O por qué tú no preparas hoy la oración que hiciéramos en casa hoy? O sea, como darle opciones para que no sea algo impuesto, sino algo en que se le invite y que algunas veces él sea quien pues busque el texto o quien crea un tipo de oración, entonces se le ocurre hacer algún rito o alguna cosa diferente. Entonces es como darle una participación, algo para elegir, a qué horas te gustaría. Entonces se siente como importante y no se siente que se le está obligando. Yo creo que con el adolescente eso es muy importante, que no se sienta obligado. Muy bien. Nos dice Isabel Ortiz, la niñez que siente necesidad de lo espiritual. Y Elcita Triana nos dice, excelente tema, explicado con palabras muy concretas. Muchas gracias por la invitación. No sé, padre Misael, si el profesor en este momento tiene alguna pregunta. Sí, muchísimas gracias, Teresita, por tu intervención. Pues yo capto lo que tú presentaste, la conveniencia de trabajar con los niños, lo simbólico, de trabajar el gesto, de trabajar la actitud, de poder usar, digámoslo así, el término, no sé si está como muy utilizado, como usar lo figurativo con ellos a partir de todo lo que tú nos has presentado, que sería como la manera como más indicada de poder llegar a ellos. Y pues yo ahorita estoy pensando en la actividad que tenemos en la parroquia durante las misas dominicales, que tenemos algo que se llama el tren de la palabra, donde comenzamos la Eucaristía y apenas llegamos a la oración colecta, se invita a todos los niños a salir del templo e irse con 2 o 3 catequistas al salón parroquial y allá durante 30 minutos tienen una catequesis, digamos, orientada a ellos mientras los papás están en la celebración. Pero entonces yo quedo un poco con la inquietud porque algunos han dicho, y creo que no les falta la razón, que al sacar a los niños de la Eucaristía, pues ellos se les aleja de esa experiencia de por sí simbólica que representa la Eucaristía. Me refiero a todo lo significativo que en ella está presente, en la ritualidad, en la palabra, en la solemnidad. Pero a su vez también está el punto que ahorita también mencionaba Ender, y es que la liturgia, como está pensada en la Eucaristía, pues siempre se hace más desde la orientación que tenemos, como más hacia el público adulto y no hacia el niño. Entonces ahí está uno un poquito como con la incertidumbre. Los catequistas nuestros hacen un trabajo extraordinario, tanto en la catequesis como en el tren de la palabra, como tratando de llegar a estos niños con un mensaje de mucha fe y de mucho amor, y lo preparan bastante bien y a conciencia, pero también me queda un poco de lo que tú has presentado, que ha sido muy lindo, cómo trabajar con ellos lo solemne, lo misterioso, lo simbólico, lo gestual, dentro de la misma celebración, de manera que ellos que tienen ya esa potencialidad para llegar a lo divino desde lo que ellos son,
pueda también como ser muy aprovechado. Entonces ahí yo veo que hay me parece a mí como un dilema muy interesante para tratar de iluminar sobre cómo llegar más a estos niños que a las Eucaristías dominicales vienen con sus papás y participan, pero yo creo que participan de pronto, creo yo, de pronto de una manera muy particular y que de pronto no hemos encontrado la manera de llegar a ellos de una manera realmente significativa según esa potencialidad que tú has presentado. Sí, padre, yo creo que eso es un punto importante. En algunas parroquias hacen esto y sí siento un poco que hay esa dificultad, pues como que uno dice, ¿cómo el niño aprende a ir a misa? Yendo a misa, porque si no, pues, cierto, como que en qué momento, pero ¿qué es lo que, o sea, son dos momentos diferentes, la catequesis que la celebración de la Eucaristía? Entonces, la Mm, catequesis es para que él vaya descubriendo la riqueza de la Eucaristía, vaya conociendo los signos de la Eucaristía, ¿cierto? Que eso le va a permitir los objetos de la Eucaristía. Con los niños pequeños les mostramos en escala un cáliz, una patena. Entonces, claro, ellos van a la misa, ese es el cáliz, esa es la patena. Entonces, como que atrae su atención los objetos porque en la catequesis se les hemos presentado. Y lo mismo los signos, cómo mezcla el agua con el vino y qué significado tiene, cómo hay una epíclesis y qué significado tiene. Entonces, ese es el momento de la catequesis. Y el otro es el momento de la celebración. Lo que mm, pasa con los niños pequeños, nosotros, que nos ha sucedido un poco, es que a veces la parte de la liturgia de la palabra es la más larga y entonces se cansan y como usted dice, la homilía muchas veces va dirigida. Entonces lo que hacemos, lo que se sugiere es que entraran los niños en el momento de la preparación, de la presentación de los dones, de los sacerdotes, de manera que están en lo más grande de la Eucaristía por su esencialidad, que es cuando Jesús se hace presente, y a medida que van creciendo ya empiezan a estar en toda la Eucaristía. Pero sí es muy importante diferenciar el momento de la catequesis y el momento de la celebración. Y ojalá estuvieran bien adelante los niños, porque si van a estar desde el ofertorio, y van a estar en la consagración, y pues que puedan ver, porque a veces los niños, y entonces aquí había un sacerdote que con estos chiquitos de 3 a 6 años consiguió sillas de madera y las tenía puro adelante. Y los niños eran muy atentos en la misa, pero porque vean. Pero si están atrás, pues lo que ven es espaldas de la gente. mm, Y están todo el tiempo, entonces eso los dispersa. Mientras que está en el altar, hace que ellos vayan viendo los gestos que han conocido en la catequesis. Y la misa les puede hacer un poco más corta si llegan al momento de la presentación de las ofrendas. Y entonces, en la catequesis, las catequistas les pueden dar anuncios de la Biblia y de la liturgia que les van preparando para estar en la celebración. muchas gracias. Eso podría ser algo. Sí. Muy bien, muchas gracias. Yo tengo una duda, una inquietud. Estos niños, de pronto se les ha podido hacer algún seguimiento en la medida que han crecido, cómo ha sido su comportamiento en su relación con Dios y como con la Eucaristía. De pronto, en la medida que han ido creciendo, cómo se han comportado de ahí en adelante. Pues digamos que con niños que se empezaron muy chiquitos y esto, hay algunos profesionales ya, ellos recuerdan pues como esas experiencias que vivían en el atrio como un lugar donde hacían cosas importantes, donde se les trataba con mucho respeto, donde conocieron al buen pastor. Digamos que la imagen del buen pastor es algo que acompaña desde los más chiquiticos hasta los adolescentes. El buen pastor que protege, el buen pastor que es fiel y que busca a la oveja que se perdió hasta que la encuentra, y el buen pastor que nos invita a seguirlo. O sea, como que en cada etapa del desarrollo la figura del buen pastor responde a una necesidad de esa etapa. Entonces recuerdan eso y bueno, ya la parte de cómo sea, pues son profesionales responsables, digámoslo, pero es difícil, yo, pero sí hay algo distinto, sí hay algo de qué será, aunque también hay unos que
pueden estar viviendo su proceso de universidad, de no estar en un medio muy, y se alejan un poquito, pero nosotros decimos, pues solo Dios sabe lo que pasa en ellos y estamos seguros de que en momentos críticos de su existencia van a acudir a Él. Aquí tenemos conectado algunas personas de la parroquia de Perpetuo Socorro aquí de Bucaramanga y nos dicen, es mi dificultad en la parroquia también. Se retiran a los niños de 5 años de ese ambiente familiar. O sea, parece que también de pronto tienen también esa dificultad de que se reúnen los niños en el momento de la Eucaristía. Aquí yo en Bucaramanga, yo hoy pregunté porque dije, bueno, ¿qué parroquias de Bucaramanga tienen la catequesis del Buen Pastor? Porque hay 3 parroquias, la parroquia Santa Teresa de Ávila, la parroquia Santa María del Bosque y la parroquia San Juan Nepomuceno. Yo estuve en 2 visitando el atrio de los niños pequeños, de los niños menores de 6 años, porque la catequesis del Buen Pastor tiene la modalidad de atrio, que es un ambiente preparado con mesitas, sillas, materiales, etc. Y la modalidad de álbum, que sí ya es un libro que se sigue en la catequesis y que tiene 5 álbumes para acompañar al niño durante 5 años en su proceso. Muy bien, gracias. Hay un tema, Teresita, que el padre Julio en los ejercicios espirituales trabaja en la preparación y es el tema de las imágenes que solemos tener de Dios. Y él es bastante, yo creo que es bastante lúcido en esas imágenes que de pronto nosotros hemos aprendido, pues curiosamente desde niños, o nos lo han inducido los papás o el medio familiar en que hemos crecido. Sí, que el Dios juez o el Dios castigador o el Dios bombero. Es una presentación muy interesante que hace el Julio y es excelente porque él lo que dice es que el ateísmo tiene que ver es con una imagen que tenemos de Dios y no con una experiencia de este Dios vivo. Yo quisiera como que tú nos dieras alguna palabra, cómo nosotros podemos manejar esas imágenes que los papás o incluso el mismo ambiente humano en que ellos crecen van bebiendo casi que naturalmente de ese ambiente en que crecen, de papás y de familia y de entorno, de esas imágenes de Dios, pues que a veces no son las imágenes o la imagen del Dios de Jesús. ¿Cómo nosotros podemos trabajar esa imagen? Y es una imagen que muchas veces es trabajada pues también gestualmente, simbólicamente, afectivamente y cala profundamente en el corazón de esos niños y de esos jóvenes, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos trabajar eso con ellos? Yo pienso que, claro, es más difícil desaprender que aprender, ¿cierto? Entonces, quitar una imagen para poner otra, pero yo siento que lo clave es que cada persona pueda tener un encuentro personal con Jesús, tal como Jesús se nos presenta. O sea, que no tenemos que inventarnos nada nosotros. O sea, si nosotros presentamos a Jesús con las imágenes que Él se presenta en el Evangelio, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy la vid verdadera. Meditar esos textos bíblicos donde Jesús se nos presenta, eso es una belleza porque Él ya nos está diciendo quién es Él. Y entonces si Él se vuelve nuestro buen pastor, que es el que nos llama por el nombre, que quiere la relación personal con cada uno, o si a mí me cala mucho la imagen de vid verdadera, donde Él es toda la planta y yo soy una ramita, es que soy parte de Él, pues todo eso, en la medida en que yo vaya teniendo esa relación con Él, va desmontando las falsas imágenes. Pero yo creo que no tenemos que inventarnos nosotros, sino es presentar a Jesús tal como Él se nos presenta y meditar esos textos bíblicos para que haya un encuentro personal con Él. Eso hace que esas otras falsas imágenes, y lo decimos porque, digamos, incluso nosotros en la formación que hacemos con adultos, que hacemos muchas veces talleres con los mismos anuncios que damos a los niños, los papás abren los ojos y muchas veces nos dicen eso, es que a mí
nunca me habían hablado de este Jesús. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Es que no tenemos, es solamente presentarlo a Él. No, porque a veces queremos inventarnos cosas para hacerlas más atractivas, pero imagínense si fue Jesús mismo el que dijo quién era, pues presentémoslo tal como se nos presenta. Y hay un seminario que alguna vez hicimos en la Catequesis del Buen Pastor en las parroquias que era precisamente eso. Conozcamos a Jesús tal como Él se nos presenta en el Evangelio. Y era meditar y uníamos el texto bíblico con la liturgia. Cuando nos llama por el nombre del Buen Pastor, una cosa importantísima de la parábola del Buen Pastor es que Él nos llama por el nombre, porque eso quiere decir que nos conoce. ¿Cuándo nos llama por el nombre? En el bautismo. Y entonces vamos a hablar de los signos del bautismo. Entonces, yo creo que presentar esas imágenes de Jesús que son las verdaderas, que se las falsas. Muchas gracias, Teresita. Bien. Bueno, no, les queremos recordar a todos que estas conferencias quedan automáticamente grabadas aquí en Facebook Live, pero ya nosotros las pasamos a nuestro canal de YouTube. Ya en este momento les estoy montando por el chat nuevamente el vínculo de nuestro canal de YouTube, porque ahí quedan en orden. Entonces tenemos nosotros lo que son los cursos bíblicos, la formación ignaciana, las conferencias, de manera que las podemos localizar y compartir. Por ejemplo, las personas que tienen niños, que pueden verlo con sus familiares, compartírsela, pueden ingresar al canal de YouTube y pueden compartir esta conferencia tan interesante, que aquí nos están diciendo muchos padres que les ha servido bastante. Adelante, Ender. Muchísimas gracias de nuevo, María Teresa. Ha sido muy pedagógica. Quizás el clero en la formación filosófica, teológica, a veces puede llegar a perder incluso este elemento de educar desde lo simbólico. A pesar de que estamos rodeados de símbolos, podemos llegar a perdernos el elemento simbólico, catequético que ofrece la liturgia. Es raro escuchar, por ejemplo, lo que acabas de decir. La imagen del buen pastor, ¿cuándo nos llaman? El bautismo. Eso no se le ocurre a uno. Generalmente los catequistas y los sacerdotes tenemos una formación que puede ser muy racional y que se olvida que los destinatarios son personas de cualquier edad, entre ellas los niños, y que los niños son fundamentales, porque el día de mañana son ellos los que toman el relevo y los que continúan el trabajo de la iglesia, ¿no? Son la iglesia en formación que se prepara para tomar la antorcha y continuar el relevo, y si nosotros no preparamos a quienes van a recibir la antorcha, entonces la carrera será más difícil el día de mañana para ellos, pero no será responsabilidad de ellos, sino quizás de nosotros que no fuimos lo suficientemente pacientes o observadores o no le dedicamos la dedicación necesaria para que puedan ser hombres y mujeres de una fe auténtica y de una fe liberadora. Entonces, muchas gracias nuevamente. Seguro la parroquia acudirá usted a su amplia experiencia y a todo el material que dispone para poder enriquecerse y poder nutrir sus itinerarios catequéticos. Yo creo que para que se documenten más, en Acocore hay una página web, www.acocore.org, y ahí están pues todos los libros que al respecto de este tema. Para el papá de niños pequeños hay una colección que se llama Dios y el Niño, que trae 5 libritos y que ilustra mucho cómo pueden darle anuncios a los niños y qué textos de la Biblia leerles. Entonces ahí hay bastante material bibliográfico, cursos de formación, entonces están también muy invitados ahí a conocer, porque pues de todos modos esto requiere que estudiemos un poco, o mucho más bien. Sí. Bueno, pues estamos muy agradecidos. Ya llegamos al final de las conferencias.
Sin duda ha sido de gran enseñanza para todos los que han podido verla y los que la verán, porque quedará en YouTube, quedará en Facebook Live, en Facebook para poderla ver. Le decimos a nuestros oyentes, a los que nos ven, que la semana que viene tendremos a un especialista en teología bíblica. Es una corriente más bien novedosa dentro de la reflexión teológica. Se llama Harold Segura, él es colombiano y trabaja para el CELAM, la Conferencia Episcopal de América Latina. Ha iniciado esta nueva corriente de teología bíblica, es uno de los padres de la teología bíblica, de la niñez, teología bíblica de la niñez, y será sumamente enriquecedor y complementario lo que María Teresa nos acaba de exponer. Muy bien. Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias, Teresita, por acompañarnos esta noche y acudiremos a ti en ocasiones futuras para que nos puedas acompañar en este proceso de formación que es tan decisivo para nuestros niños y jóvenes. Nosotros creemos realmente que a nivel educativo formal, pues a veces llegamos tarde a nuestros niños y jóvenes cuando es en la casa, en la familia, donde dan estas bases que son decisivas de nuestra vida de fe. Aquí en la parroquia hay una iniciativa que es muy linda, que se inició hace varios años y es que se catequiza a los papás, para que los papás catequicen a los niños. Así es como trabajamos aquí en la parroquia, pero lo que tú has planteado yo creo que nos da unas luces y esperamos contar contigo en este apoyo para que esta formación que se da con tanto cariño y con gran calidad realmente pueda ser muy enriquecida con tu propuesta, la propuesta que tiene y que tú has planteado en la catequesis del Buen Pastor. Bueno, de verdad, muchísimas gracias, Teresita, por habernos acompañado esta noche. Gracias a ustedes. No, muchas gracias. Y de pronto, Ender, que nos puede comentar acerca de qué conferencia tenemos la semana entrante. Sí, como decía, Harold Segura trabaja para el CELAM y es uno de los padres de la teología de la niñez, entonces va a ser complementaria a la conferencia que hoy muy amablemente y con mucha sabiduría nos transmitió María Teresa. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Ya saben, entonces, que pueden compartir esta conferencia que inmediatamente queda aquí grabada y ya les dejamos el vínculo. También les dejamos el vínculo que nos acaba de decir Teresita, a cofore.org también para que puedan ingresar y que puedan ya navegar. Muchas gracias. Entonces, muy bien, bueno, muchas gracias, Teresita, muchas gracias. Ah, sí, yo le diré, se pondrá, seguro que él nos siguió en esta conferencia, ha estado ahí. Él te quiere muchísimo. Muy bien. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias.